Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Patricia Taborda, soy Business y Life Coach y también soy facilitadora de herramientas de reprogramación subconsciente para servirles y aquí muy contenta de, como siempre, compartir con ustedes no solo la oportunidad de hacer sesiones privadas con estas herramientas que pongo al servicio de ustedes, sino además de compartir información positiva, constructiva, ahora que tanto la necesitamos. Les recuerdo que Conexión en Positivo se transmite por esta plataforma innovadora, Voces por Media Calle, que es el primer canal virtual con contenido de calidad que se transmite por Facebook. Tenemos los videos en YouTube también y tenemos más de 30 programas donde solo hay contenido de calidad, sin cortes, donde usted todo el día puede tanto accesar a los programas en vivo como puede accesar a ellos en las bibliotecas o en YouTube. Y bueno, nosotros queremos compartir hoy con ustedes un tema bien interesante porque realmente estamos viviendo tiempos complicados y a veces empezamos a presentar situaciones. Por ejemplo, hemos escuchado mucho el tema del sobrepeso. En Costa Rica ha sido un tema del que se viene hablando hace años, pero dicen que durante la pandemia el aumento en este problema ha sido todavía mayor. ¿Y cuál es el detalle? Bueno, que nos afecta emocionalmente, nos afecta en otros aspectos de salud y por supuesto que también la respuesta de nuestro cuerpo al COVID. Lo interesante es que hemos venido atacando este tema desde la alimentación, desde los hábitos de ejercicio, que por supuesto son muy importantes, pero hay otro tema del que hoy vamos a hablar y para eso tenemos hoy a mi amiga Eugenia Fumero, que es facilitadora de procesos de transformación a través de la bioneuroemoción y es coaching ontológico. Hoy vamos a hablar desde la obesidad desde otro punto de vista. ¿Cómo estás, Eugenia? Bienvenida. Gracias, Patri. Muy bien. Aquí feliz y agradecida con vos y las personas que nos escuchan de compartir este tema tan bonito. Y sí, yo me especializo en guiar la transformación de las personas, especialmente mujeres que quieren lograr un cambio en su imagen corporal y muchas veces, bueno, relacionado con el peso, el tener sobrepeso o creer que lo tenemos, ¿verdad? Entonces, a través de estas herramientas del coaching, de la bioneuroemoción, podemos lograr un cambio en esa percepción errónea. Y es que hemos venido desde tiempos inmemoriales, incluso lo hemos hablado nosotras de forma personal cuando hemos tenido la oportunidad de compartir, porque las dos también hemos pasado por ahí, entonces hablamos desde la experiencia, de que muchas veces uno hace dietas y uno prueba pastillas, bueno, por lo menos si yo les contara, ¿verdad? La cantidad de loco que yo he hecho. Y Sí. sí, por supuesto que baja de peso uno, pero el tema es que vuelve a recuperarlo y es terriblemente frustrante, ¿verdad? Entonces uno dice, pero entonces, ¿qué más tengo que hacer si me paso a lechuga y agua? Y sí, logro bajar 10, 20 kilos en momentos, por ejemplo, en mi caso, cuando he tenido mucho sobrepeso y de repente los vuelve uno a recuperar e incluso hasta por encima. Entonces uno dice, bueno, entonces el problema no es como yo como. ¿Qué otros aspectos, Eugenia, pueden estar influyendo en que las personas estén teniendo este sobrepeso tan importante que estamos? Dicen que en Costa Rica ahorita el 64% de las personas están presentando sobrepeso. Patri, es de verdad bien interesante este tema y de mucho aprendizaje y como decías al inicio, hablamos desde nuestra experiencia. En mi caso, yo aún trabajo mucho el tema del sobrepeso y les voy a contar brevemente que uno de los métodos que yo utilizo, tengo un método que se llama Gira al Sol y toma su energía. Cuando a mí me inspiró este tema, yo de momento decía, ¿cómo voy a hablar yo del sobrepeso si yo tengo sobrepeso aún? En ese tiempo tenía más sobrepeso de lo que ahorita tengo, pero era un tema que a la vez me retaba a investigar, a buscar, a descubrir y a poder inspirar a otras personas, porque generalmente todos desde la conciencia de unidad cargamos con lo mismo. Por eso es que vos decías ahora algo muy importante, estos efectos rebote en las dietas. Yo creo que el sentido de la vida no es venir a estar toda una vida limitándonos a comer, haciendo ejercicio en exceso, preocupados por cómo nos vemos. Sin embargo, yo descubrí a través de estos procesos que para poder
tener una alimentación sana, para lograr cambiar mis hábitos alimenticios, en el ejercicio, en detallitos que no permiten que bajemos de peso, primero tenía que descubrir cuál era la causa emocional que estaba influyendo en mí para poder sostener ese peso. Y me acuerdo una frase que leí en un libro que decía, tu cuerpo no es lo que pesa es tu energía. Yo cuando empecé a comprender eso y a trabajar en mí todo el peso emocional que he cargado, bueno, ha sido increíble, porque el peso es algo multifactorial, o sea, definitivamente sí, los hábitos alimenticios, pero ¿qué hace que vos tengas esos hábitos alimenticios? ¿Qué hace que vos no podás apasionarte con el ejercicio? Otras personas sí lo hacen. Y yo creo que muchas veces las personas dicen, ay, pero es que es tan fácil, camine, haga ejercicio o deje de comer eso, pero va más allá de esto. Detrás de esto, ¿verdad? Hay un montón de creencias y de situaciones que Y es que qué influyen en el importante peso. es eso que decís, ¿verdad? De repente, lo que yo aprendí con mi experiencia, que como vos decís también, todavía estoy en eso, me siento orgullosa porque en pandemia yo no he aumentado de peso, he bajado de peso a pesar de estar igual que todo el mundo, o sea, porque esto aún a los que manejamos herramientas que nos permite trabajar en nosotros mismos, pero eso no quiere decir que no somos humanos y claro que el aislamiento, la información tan negativa, todo eso también nos genera estrés y normalmente con qué lo, lo contenemos con lo que tenemos más a la mano, ¿verdad? Con la comida, ¿verdad? Que es una sensación y es interesante ponerle atención a por qué calmamos la ansiedad, el miedo, la angustia con la comida. ¿Y por qué? Porque nos da placer, porque se siente rico, sobre todo cuando comemos cosas ricas que nos gustan, ¿verdad? Entonces, Sí. qué importante ponerle atención a algo más allá. Yo digo, Eugenia, que el sobrepeso, cuando tenemos sobrepeso, es como la puntita del iceberg, que hay que irse al autoconocimiento, a algo más adentro, porque el sobrepeso, lejos de ser un problema, es una consecuencia. Nos está mandando un mensaje de que tenemos una herida emocional que nos está haciendo tomar estos hábitos alimenticios. Y eso que decís es muy lindo, porque como decís, esta vida es para venir a disfrutarla y qué terrible cuando algo que comemos 3 veces al día, 5 veces al día se nos convierte en una tortura. Qué bonito poder comer saludablemente porque aprendo a amarme y porque aprendo a sanar estas heridas. Hay heridas que vienen incluso desde la niñez, que pueden estar ocasionando que yo coma de más, ¿eh? Sí, y te voy a contar, Patri, en la experiencia que yo tengo con mis clientes y con las que he ido a base de las cosas que ellas manifiestan, hemos ido puliendo este método de gira al sol. Generalmente la obesidad, el sobrepeso, está basado en la herida de la humillación, que esa herida se da entre 1 a 3 años con uno de los padres, puede ser del mismo sexo o el sexo opuesto, papá o mamá. Definitivamente, porque los dos influyen mucho en este tipo de heridas. Y no se trata, yo siempre le digo a mis clientes, no se trata de juzgar a papá o mamá, porque ellos desde un lugar muy amoroso hicieron lo mejor que podían con Lo mejor nosotros que y pudieron, creían. claro. Y ellos creían que estaban haciendo lo mejor, porque estaban ahí educándonos en su forma, porque ellos también tienen su historia. Sin embargo, no es lo que papá o mamá hicieron, sino cómo nosotros, siendo niños, lo interpretamos. En esto de las heridas de infancia, la herida de la humillación lo que genera es un tipo de vergüenza. En este método que yo utilizo con mis clientes, por ejemplo, Patri, nosotros aplicamos 5 pasos. El primer paso es ver qué significa el sobrepeso en mi historia, porque cada historia es totalmente independiente. ¿Qué significado le doy yo al peso o qué significado me está mostrando el peso? Generalmente, ¿por qué? Porque yo te puedo decir, en mi caso, sí, era muy activa la herida de la humillación, la herida de la vergüenza, me daba vergüenza exponerme, me daba vergüenza expresar mis sentimientos, mis emociones, lo que quería, lo que no quería. Entonces, lo que pasa es que casi siempre está relacionado a este tipo de herida, de lo que nos genera vergüenza. ¿Qué es lo que pasa? Que primero hay que identificar qué significado tiene y luego empezar a investigar. En mi caso, bueno, cuando yo descubro que viene por ahí el asunto, esta herida de la humillación, de la vergüenza, de la injusticia, incluso que van como relacionadas una de la manita de la otra, me doy cuenta que la mayoría de personas lo que hacemos es reprimir nuestras emociones. Y el sobrepeso es un mensaje amoroso que tu cuerpo te está dando y te está diciendo, haz un alto, o sea, ya
detengas, estás cargando todo lo que no expresas, todas las emociones que te guardas, que no decís. Generalmente las personas que tenemos o tienen estas heridas de infancia, que yo creo casi que todas las personas tenemos 1 o 2 o 3 heridas, son 5 las heridas de infancia, y por lo menos 2 o 3 todas las tenemos por la interpretación que hicimos, pero sí juegan un papel muy importante en el sobrepeso. Y yo creo que ahí es donde viene la frustración de hacer una dieta y no lograr las expectativas que ponemos, porque obviamente si hacemos una dieta queremos bajar de peso, y qué frustrante es cuando recuperamos ese sobrepeso, o peor aún, cuando hacemos toda una semana, un mes de dieta, ejercicio, y más bien aumentamos. Y es que la dieta, vamos a ver, cambiar los hábitos alimenticios, por supuesto que es importante, y tener hábitos alimenticios sanos. Yo les voy a contar una experiencia, como dicen en la televisión, esto no lo hagan en casa, ¿verdad? De hecho, ya aquí en el país no se puede. Yo me preparé emocionalmente para hacer un tratamiento bastante agresivo. Para mí fue muy positivo y yo no recuperé el peso. Yo bajé más de 12 kilos con ese tratamiento, que fue un famoso tratamiento de ponerse la malla en la lengua. Como por eso les digo que no hagan esto en casa. No me lo puse yo, obviamente fui donde un profesional que lastimosamente después, pues el Ministerio de Salud, por la decisión que ellos hayan analizado, decidieron no permitirla más en el país. Por supuesto que se baja muchísimo la ingesta calórica, o sea, es agresiva porque se puede comer solamente sopas o atoles, ¿verdad? Entonces realmente por 6 meses, o sea, realmente es todo un tema. Se baja mucho peso, pero yo pensaba en el tema rebote. Cuando eso yo no practicaba estas herramientas, eso les estoy hablando hace muchos años porque yo ya a estas alturas del partido no hago tanto loco, pero ya en aquel momento sí, ya yo tenía la conciencia para entender que solamente el proceso en sí no era el que me iba a generar el efecto rebote, sino la parte también emocional. Entonces trabajé las dos cosas al mismo tiempo, y para no hacerle largo el cuento, ojo que era un tratamiento bien agresivo, por eso ya aquí en el país no se permite. Sin embargo, yo sí bajé de peso y no lo recuperé, y yo pude darme cuenta ahí que definitivamente el tema mental, cómo yo me veo a mí misma, y trabajar eso de la mano, porque es muy importante. Sí, ir donde nutricionistas, sí que te ayuden con los ejercicios, pero se nos hace más fácil ir de la mano con la parte emocional. Precisamente en la parte emocional, como te decía ahora, de estos 5 pasos que nosotros usamos en esta herramienta, es cuando ya vos identificás el significado del sobrepeso, que es guardarme las emociones, tragarme las emociones, no expresar lo que digo, incluso cada parte del cuerpo, de acuerdo a cómo acumule grasa o agua, porque vos sabés que el tema del sobrepeso es por acumulación de líquidos o de grasa. Entonces, cuando vos empezás a identificar qué mensaje me está dando, puedes ir cambiando, porque detrás de estas emociones que nos guardamos, que nos tragamos y que no expresamos, como por ejemplo no poder poner un límite, y este tema del peso es tan amplio y es multifactorial. En mi caso, yo te puedo hablar mucho de mi caso, que ha sido muy similar al de algunas clientes, es el no poder poner límites, el creer que tenemos que ser buenas personas y ayudar a muchas personas, que detrás de esto están estas heridas de infancia de buscar ese reconocimiento, buscar esta aceptación. Entonces, cuando ya vos lográs descubrir el significado, investigas, bueno, ¿dónde se gestó? Nosotros lo hacemos a base de preguntas, ayudamos a la persona, la acompañamos a que vaya a su inconsciente y salga esta información. Bueno, ¿a partir de cuándo empezó mi sobrepeso? ¿Qué edad tenía yo cuando empezó mi sobrepeso? En mi caso, por ejemplo, yo te digo que fue en adolescencia, donde yo antes, siendo niña, era rellenita, lo que uno llama rellenito aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pero curvilínea. Exactamente. Cuando yo tenía 18 años, te digo, pesaba 110 kilos a los 18 años. Y fue un incremento de los 15 a los 18. En 3 años subí como 30 kilos. Claro, obviamente, nosotros generalmente desde nuestro ego responsabilizamos al entorno. Entonces yo decía, claro, es que voy a comer papas fritas, voy a comer pollo frito, porque hasta eso tiene mucha importancia, el significado, si lo que como mucho es dulce o lo que como salado, que ya ahorita se los digo. En mi caso era lo salado, todo lo salado, papas fritas, hamburguesas. Entonces yo decía, claro, es que como tanto eso, pero había algo en mí que no podía hacer que yo dejara de ir a ese lugar a comer esas cosas. Esa es la parte es donde está
Ujú. Exactamente, porque ahí es donde está la causa emocional que hace que yo vaya a ese lugar a comer. Cuando yo empiezo en estos procesos para mí de autoindagación y me empiezo a dar cuenta para qué yo voy a este tipo de restaurante, mi inconsciente lo que iba a buscar ahí era un alimento emocional que era, en mi caso, el amor de papá. Mi papá fue una persona, o es una persona, porque aún está vivo, gracias a Dios, que su forma de expresar el amor a sus hijos era dándoles de comer, cómanse todo. Les cociné esto y coman. O nos llevaba desde muy niños a todos estos restaurantes de comidas rápidas, por ejemplo, graduaciones, cumpleaños, todos los festejos eran en este tipo de restaurantes de comida rápida. Yo, por ejemplo, desde que tengo uso de razón y visité el primer McDonald's que hubo aquí en Costa Rica, 2 años tenía. Entonces, mi inconsciente sabía que el amor de papá venía de esa forma. Porque muchas veces, Patri, y a veces nos damos la tarea de juzgar a las personas o nos juzgan a las personas que tenemos sobrepeso, sí, pero es que si tiene sobrepeso, ¿para qué va y come ahí? No es tan fácil porque es un mandato inconsciente que te hace ir ahí. Y en los 5 pasos que nosotros descubrimos después de la investigación, que fue cuando yo dije, bueno, yo voy a este lugar a buscar emocionalmente el cariño de papá, que está en mi caso a través del alimento, ¿verdad? Pero verás qué interesante, porque entonces ya después de esa investigación podemos detectar las creencias que hay detrás de todo esto. Y la creencia básica en las personas que tienen sobrepeso, Patri, y a nivel cultural, vos has visto que hay hasta la canción esta de las personas gorditas. No, no me acuerdo ahorita el nombre de la canción, y siempre se dice que es que los gorditos son agradables, que son cariñosos, que somos más amor y un montón de cosas. Pero sí, detrás de eso es que está la creencia de que tenemos que ser buenos, que somos agradables, que damos tanto amor, pero que desde una carencia, desde un vacío. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Empezar a acumular grasa, por si en algún momento yo necesito ese amor. Cuando yo descubro las creencias, que la primera creencia, como te digo, la más básica que uno escucha en esto es que creo que tengo que ser buena, es que creo que tengo que callarme lo que siento porque si no puedo ofender o lastimar a las personas, es que si digo lo que pienso, los demás no van a estar de acuerdo. Cuando uno empieza a lograr detectar estas creencias, entonces detrás de la creencia podemos ver el mensaje de amor incondicional que tu cuerpo te está dando, porque tu cuerpo te habla y te dice, ponga un límite, aprenda a decir no, ámese usted primero. Y por ende, y muchas veces malinterpretamos que si yo me amo mucho, soy egoísta. Y no, porque una de las razones que a mí me daba mucho miedo esto del amor propio es que yo decía, es que me voy a volver una mujer egoísta, voy a pensar solo en mí, primero en mí. Y hasta eso me daba miedo, dejar de dar para los demás y empezar a darme a mí misma. Pero eso es una creencia, porque cuando vos te logras dar este amor tan grande hacia ti misma y lo descubrís, vas a dar el amor genuino a los demás, porque uno da lo que uno es. Totalmente. Qué importante eso que decís, hacer la diferencia. Una persona egoísta es una persona que piensa en sí misma, aún perjudicando en los demás, pero como lo han puesto hasta el cansancio, ¿verdad? La analogía de los aviones. Yo tengo que amarme yo para genuinamente amar a los demás, porque yo no puedo ayudarle a nadie si yo no estoy bien, incluido el tema del sobrepeso, incluido el tema emocional. Es muy importante trabajarse uno mismo, observarse uno mismo, y lo que estamos hablando incluso es interesante porque es un tema básico desde hace varios programas, donde al final todo está en el autoconocimiento. No dar por hecho que soy una persona con mala suerte y nació rellenita con sobrepeso o con obesidad, sino entender que eso es normal, no es normal del ser humano, y entender que es un mensaje, que el cuerpo te manda mensajes. Ahora con esto de la pandemia, por ejemplo, el miedo es una emoción que genera mucho sobrepeso. ¿Por qué? Porque no es el miedo en sí, bueno, en parte sí, porque nos hace también que el cuerpo se defienda, pero a la vez también nos genera ciertas acciones, y eso que decías es muy interesante. Yo te cuento mi experiencia, y bueno, por dicha este medio es tan libre y tan maravilloso que también podemos mencionar marcas. Yo tengo ese tema que vos decías, por ejemplo, con la Coca-Cola. Yo no tomo casi gaseosas, pero cuando estoy estresada o enferma es típico, porque yo asocio Coca-Cola, como vos decís, las fiestas de cumpleaños en McDonald's, lo que había en la soda de mi colegio, la época más feliz, ¿verdad? Todas las fiestas de cumpleaños en mi casa se celebraba
con Coca-Cola un acontecimiento. Entonces, digamos, incluso la campaña que ellos tienen de que ellos venden felicidad, yo se las compro absolutamente, ¿verdad? Porque en mi casa, la marca, yo sé que tal vez no me aportan nutricionalmente nada, pero emocionalmente sí, porque yo relaciono esa marca con felicidad, absolutamente. Patri, pero hay algo que es muy interesante y ahora que lo mencionas, lo quiero recalcar porque muchas veces responsabilizamos al entorno. Entonces, bueno, sí, se dice que hay estudios, que la Coca-Cola, que es dañina, que la hamburguesa, que McDonald's, que las papas fritas, todo esto, que la comida es chatarra. Pero decime, ¿qué hace que hay personas que comen de eso y no les hace daño? Y hay personas que nos limitamos y nos tomamos una Coca-Cola de vez en cuando y a veces hasta esta creencia es que hasta el agua que me tomo me engorda. ¿Por qué? Porque no es el producto, No, no es el producto. es la emoción con la que me la como. Generalmente es una emoción de carencia, de buscar ese amor. Por ejemplo, ahora que yo te decía en lo de los alimentos, es súper interesante. A veces también hasta responsabilizamos a la genética. Un día subí una imagen que me llamó mucho la atención porque hablaba de un matrimonio separado con hijos, uno lo crió papá y otro lo crió mamá. Irónicamente ponen, el que crió papá, papá era así todo musculoso, entonces el hijo era todo musculoso. Y el que crió la mamá sí era delgada, pero él era gordito, muy gordito. Entonces en el mensaje que daba es, no es la genética, son los hábitos. Yo diría, tampoco son los hábitos, son las emociones. Son Porque las habría que emociones, ver claro. detrás de estos muchachos qué emociones hay de uno que vive con su papá y el otro que vive con su mamá. Pero ahí hay emociones, no hábitos. Porque muy fácil a veces es decir, ay, cambie sus hábitos alimenticios. Cuando vos decís, no lo puedo hacer, no sé qué es lo que, cuando hay gente que le dice, bueno, es que cuando yo me doy cuenta me estoy comiendo los helados y ya me los acabé. Mira, Patri, detrás de eso, si no hay una creencia, puede haber hasta a nivel transgeneracional, desde la bioneuroemoción, una lealtad familiar, una lealtad inconsciente. Hace unos días en un en vivo hablábamos de eso. ¿Cómo detectamos cuando hay una lealtad familiar? Cuando yo hago algo, tengo un comportamiento, una adicción y no logro controlarlo. Y yo digo, es que ya esto está fuera de mí, no puedo dejar de hacerlo. A veces estamos acostumbrados a que las adicciones son las socialmente reconocidas y juzgadas, ¿verdad? Pero adicción es cualquier comportamiento que vos haces y no podés dejar de hacerlo. En mi caso, yo me acuerdo una vez en una sesión que me hicieron para mí cuando yo estaba estudiando y yo decía, una adicción. De momento uno dice, no, es que no fumo, no tomo, no consumo drogas, pero esas no son las adicciones, solo esas, ¿verdad? Hay muchas. Entonces yo dije, bueno, ¿qué escojo? ¿Qué escojo? Y se me ocurrió precisamente el tema de la comida chatarra. Yo le decía a mi coach, ¿qué hace que yo no pueda ir a un restaurante de estos y pedir una ensalada con una pechuguita a la plancha que yo sé que va a ser más sano para mí? No, yo llego ahí y es el combo de McDonald's, ¿verdad? Entonces ahí fue donde descubrí, porque a mí lo que me encanta el proceso de bioneuroemoción es eso, que nos vamos a ver entornos familiares, entornos emocionales estresantes o significativos desde la infancia que nos hacen crear estos patrones de conducta o hábitos que llamamos que no podemos resolver tan fácilmente. Y yo decía, claro, y bueno, más todavía cuando descubrimos que en el presente, en mi caso, yo tengo un hijo, bueno, ya ahora es un adolescente, pero chiquitito, ¿qué crees que fue lo primero que yo hice? Siguiendo esa lealtad familiar, siguiendo ese patrón, sus fiestas, sus actividades, todo era. Y él lo amaba, ¿verdad? Y obviamente mi hijo también arrastró pues temas de sobrepeso, ya ahora él adolescente y ya los dos siendo más conscientes, claro, para él ha sido más fácil, él es basquetbolista y todo, pero yo sigo aún trabajando en estas emociones y Patri, yo cada vez que me sucede una situación, la aprovecho para indagar en mí, para hacerme preguntas. ¿Cómo hacemos nosotros el proceso de investigación en un cliente? A base de estas preguntas. Bueno, ¿qué pasó cuando empezaste a aumentar de peso? ¿Qué te dices del peso? Una pregunta que yo siempre le hago a mis clientes. ¿Qué pasaría? Dígame quién sería Eugenia si tuviera 30 kilos menos. Mira, ahí descubrís el montón de miedos. En mi caso, miedo a no ser reconocida, miedo a más, incluso me acuerdo que una vez yo me asombraba lo que decía, porque yo decía, es que es un miedo
como a ser tan bonita, porque dentro de mi creencia solo delgada sería bonita, y entonces ya me voy a ser tan odiosa, tan orgullosa. Mira el montón de miedos que te empiezan a salir, que al final son creencias. Lo que pasa es que también descubrí esa desvalorización tan grande que había en mí que no me permitía reconocerme como soy hoy en día, y pensaba que solo bajando 30, 40 kilos, no sé, en un número, digamos, podía ser. Y es que qué importante eso que decís, porque la buena noticia que tenemos que darle a la gente que nos escucha es que precisamente al descubrir las emociones y poder hacernos estas preguntas, podemos transformar lo que nos está generando este sobrepeso. Como vos decís, bueno, yo el tema del sobrepeso lo he tratado mucho en sesiones también y es muy interesante. Ahora que decías eso de ser muy bonita, yo tuve una persona con la que estuve trabajando sobrepeso. Ella genera ese sobrepeso después de que se divorcia y se divorcia por una situación de infidelidad, queda ella su autoestima un poco lastimada y empieza a buscar reforzar esa autoestima andando con uno, con otro, y entonces cada vez quedaba más lastimada, sentía, como vos decís, culpamos al entorno, ella sentía que ella no tenía la capacidad de decirle que no a estos hombres y que la única forma era que no se le acercaran. Entonces, ¿cuál era la forma? Sí, y era obesidad mórbida, ¿verdad? Para que no la volvieran a ver y entonces además su arreglo personal bastante simple para no ser atractiva. Entonces, qué importante es poder transformar con todas estas herramientas de, bueno, vos trabajas con la bioneuroevaluación, las dos trabajamos con coaching, yo trabajo también con Psyche, hay meditación, o sea, hay tantas cosas que no hay justificación para que ahorita la gente esté sufriendo por esta causa. Y hoy les estamos dando una luz muy importante. Ahorita que estamos pasando esto de la pandemia, yo le digo a la gente también, cuando usted tenga ganas de acercarse a la alacena o a la refri, el miedo es una emoción que se siente en el estómago, ¿verdad? Hablamos de un nudo en el estómago y de repente cuando tenemos el estómago lleno, el nudito se calma un poco. Entonces yo le digo, párese frente a la refri y pregúntese si de verdad tiene hambre. A veces tenemos sed. Yo incluso es interesante porque yo le digo a la gente, no, yo soy consciente, han pasado muchas cosas, ¿verdad? Cuando cambia la información, como nos acaba de pasar la semana pasada, eso nos afecta a todos, ya uno tiene planes, le cambian a uno todos los planes profesionales y familiares. Entonces yo de repente yo digo, no, no tengo hambre, estoy ansiosa, lo reconozco y me lo voy a comer de todos modos, ¿verdad? Porque en ese momento necesito como ese chineo, pero lo hago de forma consciente. Eso es lo que queremos, porque cuando usted lo hace de forma consciente, eso que vos decís, ok, sí, necesito comerme un poco de helados porque estoy con esta sensación de miedo, estoy angustiada porque no entiendo qué está pasando, no tengo control sobre lo que va a pasar. Entonces no tengo que comerme todo el medio galón, ¿verdad? Me como un poco y ya siento esta tranquilidad, pero lo hago de forma consciente. El miedo es una emoción a la que hay que ponerle atención. El miedo es una emoción básica, es una emoción básica del ser humano. O sea, ¿cuáles son las dos emociones básicas del ser humano? El miedo y el amor. O sea, lo contrario al amor es el miedo. Del miedo se despliega la ira, el sufrimiento, a la ansiedad, todos estos otros nombres que le damos, pero la emoción básica es el miedo y el miedo es necesario en nuestra vida. Lo que pasa es que hay que descubrir detrás de ese miedo. Por ejemplo, ahora que mencionabas esto del helado, simbólicamente también nuestro cuerpo nos da este mensaje de qué es lo que necesitamos, de qué estamos careciendo. Si vos tenés mucha ansiedad o obsesión por los alimentos dulces, por las cosas dulces, como la repostería refinada, todo esto, ahí indudablemente lo que hay es una carencia de amor de mamá. Y no precisamente sea que mamá lo dio o no lo dio, porque eso ya sería interpretación y habría que indagar en el cliente qué es, pero generalmente es, me falta el apapacho, el cariño. Entonces, ¿qué pasa? Más bien vos cuando te vas a comer o te dan ganas de buscar el helado, decir, ¿dónde no me estoy dando apapacho en mi vida? ¿Dónde no me estoy dando cariño? ¿Dónde no estoy reconociendo ese amorcito de mamá? Que el amor de mamá es muy diferente al de papá, ¿verdad? Y te das cuenta, si lo haces conscientemente, porque a veces sí decimos, bueno, tengo miedo por toda esta situación que está dando, pero detrás de ese miedo hay una emoción, esa emoción es la que nos falta. Entonces es muy interesante cuando yo empecé a descubrir, a observar qué me gusta más comer, qué no como. Antes de comerme un alimento, decía, bueno, esto, ¿qué significado tiene? Por ejemplo, lo dulce es eso, lo salado, que en mi caso era lo salado o es todavía, porque es lo que yo soy como más
tengo más predisposición a lo salado. Lo salado es la energía de papá, de la fuerza, de tomar la fuerza para ir en la vida. Aún más, incluso vieras qué interesante, porque cuando yo descubrí esta información, yo decía, claro, en mi vida, por mis creencias, por la interpretación que hice de mi infancia, por todas las salidas activas que había, me volví una mujer muy madura, decía yo, para mi edad. No era madura, era simple y sencillamente que yo me cargué de tantas responsabilidades de que tenía 12 años, que yo, para mí la vida era hacerme responsable de toda mi familia. Trabajaba desde los 14 años. Luego, bueno, seguí estudiando, ya después, a los 21 años, ya estaba en una empresa trabajando, hasta el día de hoy. Yo me cargué de tanta responsabilidad que yo no disfrutaba la vida. Yo decía, es que yo no disfruté la adolescencia, yo no tuve eso de compañeras y salí, no. Sin embargo, no me daba cuenta que al final todo eso que yo viví era necesario en mi vida para poder ser quien soy hoy, para poder expresar todo esto que les expreso hoy. Entonces ya ahora yo no digo que mi infancia fue mala ni buena, fue, simple y sencillamente fue. La interpretación que yo le di a mi infancia o a mi adolescencia o a como papá o mamá me trataron fue la errónea en mi caso. Bueno, y en el todos, ¿por qué? Porque interpretamos erróneamente. Cuando nosotros nos damos el permiso, la oportunidad, un acompañamiento, una sesión o de la forma que sea, de cambiar esa percepción errónea, de comprender desde un lugar más amoroso que papá y mamá hicieron todo lo mejor que pudieron. Mira, vos cambiás todas esas creencias. Entonces empezás a observar, mira, claro, con razón comía tanto salado porque le faltaba la salsita, el sazón a mi vida. Claro, yo no iba a fiestas, yo era una persona muy centrada en trabajar, trabajar, trabajar y hacer para los demás. Entonces esa sal, ¿dónde me la comía? En los alimentos salados. Por eso las papitas fritas me daban mucho placer al paladar, porque era la sal que le faltaba a mi vida, el sazón que le faltaba a mi vida. Hoy en día me permito disfrutar de la vida, me permito poner límites, decir no, sí o negociemos. Entonces ya no necesito la sal a través de un alimento o lo saladito. Entonces es interesante, Patri, hasta descubrir eso. ¿Qué significado simbólico tiene para mi inconsciente cada alimento, verdad? Sí, qué importante, no solo cada alimento, sino la consecuencia que estoy teniendo. Entre la información que estaba recopilando, sobre la información que yo tengo sobre las creencias y sobre este tema de la obesidad, encontraba un tema muy interesante. Por ejemplo, ahora en redes sociales vemos mucho la gente publicando un montón de cosas, a dónde van, con quién van, como si tuvieran una vida súper activa, perfiles llenos de puestos en varios idiomas, incluso para que suene más rimbombante, ¿verdad? La necesidad de figurar y de ser visto. Entonces encontraba que muchas veces de manera inconsciente, volvemos a lo mismo que la reprogramación que nosotros manejamos y por eso también se resuelve de una forma más rápida, es que sin quererlo, comemos de manera desmedida para aumentar nuestro tamaño y para ser vistos, porque tenemos esta necesidad de reconocimiento. Qué importante, eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque realmente las personas que yo también he estado trabajando con este tema tienen un problema de no haber sido, tal vez, haber recibido la atención adecuada o que ellos, como decís vos, desde su percepción requerían. Y entonces este es un tema que realmente hay que ponerle atención, porque dice que hay una herida de reconocimiento, falta de autovaloración interna y falta de reconocerme yo. Patri, es muy cierto. Y te voy a decir, bueno, esa necesidad de reconocimiento, yo la tenía muy marcada. Y mira, cuando yo fui consciente, yo decía, claro, por eso en redes sociales buscamos mucho subir dónde estamos, qué hacemos, qué tenemos. ¿Por qué? Porque necesito marcar mi espacio, pertenecer, es un sentido de pertenencia, ¿a dónde pertenezco? Las personas que tuvimos una interpretación errónea de nuestra infancia, de creer que papá o mamá no nos quisieron o que no estuvieron, y puede ser que no estuvieran de la forma que yo quería o de la forma que la sociedad dice que están, porque yo le voy a decir una cosa, en mi caso, yo logro ver que yo sentí que mi papá y mi mamá no estuvieron presentes emocionalmente en mi vida, físicamente sí están,
Pero cuando, es que es tan interesante, ¿verdad? Porque cuando yo decía, claro, yo interpreté que mi mamá no me quería o mi papá no me quería, pero no era eso, ellos me querían de su forma, por ejemplo, esa forma de mi papá de darnos comida, cómase todo, coma, coma, y nos cocinaba. Y vieras qué interesante, porque un día de estos, él estuvo unos días en mi casa y estuvo cocine y cocine, y mi hijo me dice, mami, es que la comida que abuelo hace me está cayendo pesada porque cocinaba con mucha grasita, rico, pero grasoso, ¿verdad? Claro. Entonces yo le decía a él, vea mi amor, cambia esa interpretación. Y yo le decía, usted sabe que la forma de abuelo de darte amor y decirte te amo es esa, porque tal vez no sabe otra forma, porque él no recibió un abrazo, no recibió un te amo de la forma que yo se lo doy a usted, Esteban. Entonces, es empezar a eso, no es tanto justificar o juzgar, sino comprender. Y en esto de las emociones, de los recuerdos de infancia, juega de verdad ese papel muy importante. Yo digo que un niño herido, una niña herida, es lo que hace la inestabilidad emocional de un adulto. Nosotros operamos como niños y niñas heridas. Es súper importante. De hecho, nosotros vamos a tener un taller aquí en Voces, donde a raíz, te puedo decir que casi de, bueno, de tantos años haciendo sesiones y haciendo talleres, pero sobre todo también de mucha información recibida durante este último año de pandemia, donde definitivamente la solución y el inicio del conflicto está en nosotros. Esa es la buena noticia hoy. Y esto del autoconocimiento, un tema que me apasiona porque esta necesidad de figurar y de ser visto es muy interesante. Está en la pirámide de las necesidades de Maslow, pero vieras que hay un apartado pequeñito que nunca se le ha dado como el resaltarlo, que es que yo no puedo tener la valoración, perdón, de los demás si yo no tengo la autovaloración mía, ¿verdad? Yo puedo estar en el Estadio Nacional y tener a los 35,000 personas que caben ahí aplaudiéndome de pie, que si no me apruebo yo primero, no he trabajado yo en mí primero para transformar estas creencias sobre mi propia percepción, de nada sirve, ¿verdad? Puedo estar en estos grandes estadios de Estados Unidos donde caben 100 miles de personas, ¿verdad? Y qué importante es, lo que queremos es darles esa luz hoy, ¿verdad? Porque realmente es muy positivo, como vos decís, de repente creemos que somos personas con mala suerte y le echamos la culpa a todo el mundo y le echamos la culpa a todo el entorno, y es que si yo no hubiera nacido en este país, en esta provincia, en este barrio, en esta familia, pero cuando me doy cuenta que la solución está en mí, es más fácil, digamos, como les digo yo en las sesiones, ¿verdad? Yo estoy trabajando con usted, ¿verdad? Aquí en el consultorio no cabe toda la familia, ¿verdad? Entonces trabajemos con usted, que es la persona a la que tengo enfrente. No puedo trabajar con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con el marido. O sea, la solución está en nosotros, y a veces no es tan complicada, porque es pura observación, es poner atención a los mensajes. Exactamente, y ahora que retomando esto del ser reconocido, claro, y era lo que te decía ahora hace un ratito, cuando nosotros creímos que no nos reconocieron siendo niños, y a veces son simples frases que les decimos a los hijos que no le vemos el sentido o la importancia que ellos le dan. Entonces, por eso es que vamos por la vida buscando este reconocimiento. ¿Qué tengo que hacer yo para ser vista? Ser grande en mi inconsciente, ¿verdad? Pero ahora cuando ya yo sé que yo no tengo esa necesidad de ser reconocida, ser vista, porque ya yo me reconozco y sé quién soy, no necesito cargar ese peso. En mi caso, digamos, por ejemplo, los brazos gruesos. Hace unos días yo había hecho una guía descargable de algunos puntos del cuerpo básicos, ¿verdad? Y después dije, mira qué curioso, hablé de los puntos míos, ¿verdad? Obviamente porque es en lo que yo estoy también trabajando, los brazos. Cuando tenemos brazos gruesos es que cargamos, bueno, hay una imagen de un hombre que carga el mundo, que no me acuerdo el nombre, una escultura, es precisamente eso. Necesito unos brazos grandes para cargar a mi familia. Yo desde la psicología inconscientemente asumí un papel que se llama el hijo parenteral también, que es el hijo que asume la responsabilidad de uno de los padres ausentes, sin que nadie le diga, inconscientemente yo asumí el rol de papá en mi casa, entonces yo era como el papá de la casa, entonces por eso empecé a trabajar muy joven, por eso ha sido una bendición también, porque por eso entonces logré estabilizarme en mi trabajo, lograr las cosas materiales, porque ¿qué hace la energía de papá? La energía masculina es la energía del dar, del
del dar cosas materiales, del obtener la casa, por eso es que papá es el que trabaja, pero mira cómo hasta en esto tiene que ver el tema del peso, porque entonces yo descubro que empiezo a hacer mi energía más masculina que femenina, y eso no se trata de género ni nada, ¿verdad? Sino mi energía se hace más masculina. ¿Por qué? Porque inconscientemente yo sentía la necesidad de proteger la familia. Es lo que hace un papá. Entonces, ¿qué también hace la energía masculina? Tuve, joven, problemas de poliquistosis ovárica, que es producir más testosterona de la cuenta en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la testosterona es la hormona del hombre. Las mujeres la tenemos, pero cuando se nos exacerba, entonces vamos teniendo comportamientos más del hombre. Incluso yo te voy a decir, Patri, que yo era de las personas que decían, y me creía tan autosuficiente que yo decía, no, no, o sea, yo no necesito un hombre. Yo puedo tener mi casa, puedo hacer trabajos en mi casa, puedo ir a hacer compras, puedo ir donde el mecánico, o sea, todo lo que hace un hombre, yo decía, no, yo también lo puedo hacer. Y muchas veces es donde las mujeres nos confundimos como ser mujeres, que a mí, bueno, no me gusta usar mucho la palabra empoderada, porque yo creo que no, yo no tengo que empoderarme, el poder ya está en mí, nada más es descubrirlo, pero muchas veces tomamos un papel inconscientemente de la figura ausente. Y de paso también, bueno, entonces inconscientemente rechazo la ayuda masculina. Y por ahí empiezo entonces a subir de peso. Necesito brazos gruesos. A mí me hace una gracia porque hay también una creencia cultural de que los hombres cuando se casan se engordan. Y entonces ya dicen, es que ya la esposa los chinea y les da comida. No, no es eso. Es que para el hombre inconscientemente el casarse es un peso emocional tan fuerte porque tiene que cargar con una familia. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que culturalmente se ha dicho, el hombre es el que tiene que. Ahora ya es compartido, por dicha ya ahora trabajamos hombres y mujeres, pero antes el hombre cargaba con esa responsabilidad y ahí está la causa de su sobrepeso. Tengo que velar por eso, tengo que comprar la casa, tengo que llevar todo lo que es material al hogar, el alimento, todo. Y para los hombres es una carga muy emocional muy fuerte. Incluso, ¿sabes una cosa? A veces no les permitimos ni siquiera que ellos expresen sus emociones, que ellos digan, tengo miedo de no poder ser o de no poder llevar, o decir, ayúdeme a compartir esta carga, si lo vemos como una carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde muy niños las mamás a veces enseñamos o enseñaron a los hombres a no llore, no diga, sea fuerte, sea valiente, y mucho del tema del sobrepeso en los hombres es eso, el creer que ellos no tienen derecho a ser vulnerables. Yo te digo, Patrick, que yo llegué tanto a identificarme con esa energía que yo no me permitía que me vieran frágil. Una vez hablaba con una persona y yo le decía, ¿cómo me ve usted a mí? ¿Cómo me percibe? Porque me interesaba saberlo para mi proceso de sanación. Y me decía muchas características que yo le decía, vieras que yo no soy esta. Detrás de mí lo que es una Eugenia muerta de miedo, pero no se permite expresarlo. Y ahí era uno de los puntos muy importantes en mi historia que hacía que retuviera tanto peso. He ido logrando soltar ese peso emocional, soltar el estrés de estar pesándose uno de cuánto peso. Empecé a observar los pensamientos. Yo le digo a mis clientes, el primer ejercicio que yo le pongo de tarea a las clientes es, tenemos 60,000 pensamientos al día. 40,000 no son funcionales. De esos 40,000, revise cuántos son en torno al peso y la comida. En el mío eran los 60,000, los funcionales y los no funcionales. En estar pensando, y esto me va a engordar, y si me como eso, ay no. Es una carga muy fuerte emocionalmente estar lidiando con el peso. Es muy fuerte y por eso es importante empezar, ahora que hablaba de los pensamientos desde la mente consciente y subconsciente, hacer una reprogramación con estas herramientas que les mencionamos, que ahora también les vamos a dar el teléfono de Eugenia, porque se puede. Es interesante porque cuando nosotros trabajamos desde la transformación de creencias subconscientes, dejamos de boicotearnos. Hay un tema muy importante también a la hora de la salud y de bajar de peso, que es el tema del ejercicio. Un tema que también yo empecé a practicar en mí hace ya varios años, pero tengo exactamente el 1 de enero del 2020 que empecé a correr de forma disciplinada, y es interesante el montón de creencias que tenemos alrededor limitantes. El ejercicio es para los hombres, ese es mi caso, eso es lo que yo aprendí. Las mujeres no tenemos tanta capacidad, además si no empezaste desde pequeñita ya no, ¿verdad?
es después de cierta edad y definitivamente la actividad física es algo muy importante a la hora de conservar un peso saludable y de una manera saludable. Entonces, de repente, cuando nosotros nos planteamos que no nos gusta hacer ejercicio o yo no sirvo, algo que me desespera a mí, yo no sirvo para hacer ejercicio, tal vez debemos revisar la emoción que hay detrás de eso o incluso el auto boicot para alcanzar la meta que me propongo. Sí, yo quiero bajar de peso, pero, es que en mi casa las mujeres, porque hasta eso es interesante, ¿verdad? Las mujeres no servimos para hacer ejercicio, ¿verdad? Es una frase que uno escucha. Sí, y ve qué interesante. Ahora que decís eso, se me viene a la mente un caso de una cliente. Y te voy a decir por qué a veces decimos, no, es que no me gusta hacer ejercicio. No, o sea, no le vemos el sentido a hacer ese ejercicio que sabemos que nos va a ayudar. Esta persona, siendo niña, sufrió o tuvo un abuso sexual, pero leve, algo muy leve, como un toqueteo, era algo así, no nada grave, que tan eso sí ella no le había visto la importancia a eso. No se imaginaba que esa era una de las causas que hacía que ella tuviera sobrepeso. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? O sea, ¿qué hace mi cuerpo como mecanismo de defensa para que un hombre no se me acerque a tocarme? Engordarme, para no ser agradable al sexo opuesto. Entonces, cuando vimos esto, detrás de las creencias que había, ¿por qué ella se autosaboteaba para hacer ejercicio? Porque cuando nosotros tenemos un recuerdo central en el hipocampo, genera una alerta cuando nosotros vamos a atentar contra esos recuerdos centrales. El recuerdo central es, me abusaron, me tocaron, o no sé, cómo lo haya interpretado la persona, tengo que protegerme haciendo grasa para que no sea agradable, porque incluso detrás de esto está también la creencia de que entonces el amor lo relaciono con sexualidad. Entonces, la única forma de dar amor es dando sexo. Empieza por ahí ese desequilibrio, ¿verdad? Entonces, en esta persona, curiosamente ella, claro, empieza a engordar y a engordar para que no se me acerquen, pero conscientemente queremos tener una pareja, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque ¿qué pasa? Cuando esta alerta se activa, que es como una campana, como una sirena, y empieza, bueno, yo siempre les pongo de ejemplo la película Intensamente de las emociones, que es así literal lo que nos sucede en el cerebro, en el inconsciente y todo, empieza esa alerta a decir, Eugenia está tentando con un recuerdo central, hagamos algo, y viene y produce el autosabotaje. Obviamente, si mi cuerpo me está protegiendo de que se me acerque el sexo opuesto, también me va a proteger de no hacer ejercicio porque sabe que si yo no he trabajado esa programación, el ejercicio va a hacer que se me acerque el sexo opuesto. Entonces, por ahí es de verdad que es lo importante descubrir las creencias que hay detrás de estos pensamientos, de estos patrones, de estos comportamientos adictivos a la comida, para lograr, yo siempre les digo, vea, yo no les voy a dar una dieta, ¿no? O sea, porque yo no soy nutricionista, ni mucho menos preparadora física, ni nada, y todavía estoy trabajando en mi proceso, pero sí les puedo garantizar que después de que usted descubre las emociones, las creencias, todos estos patrones detrás del sobrepeso, va a ser más fácil y más placentero decir, voy a ir donde la nutricionista, voy a caminar media hora. Y de verdad que lo haces por placer, no porque tengas que estar de una o de otra forma. Es importante esto que nosotros practicamos y como les había mencionado en la publicidad, casi que es una pincelada porque una hora se va rapidísimo y ve que ya casi se nos fue. Sí. Entonces, sí es muy importante empezar por transformar creencias. Yo les digo que también en mi propia experiencia, el comer saludablemente se vuelve un placer. Ya rechazas alimentos no porque me sacrifico y con aquel dolor del alma, sino porque me amo y quiero estar sana. El tema de hacer ejercicio es interesantísimo, ¿verdad? En mi caso, yo empecé también a plantearme metas y ya yo corro más de alrededor de 10 kilómetros en una hora y ahora estoy preparándome para cuando se pueda, ¿verdad? Cuando termine esta locura, para una media maratón. Y yo decía, qué interesante, porque según mis creencias y mis autolimitaciones y mis auto boicots, nunca me imaginé yo ni correr, y menos pensar que en mis metas estuviera 21 kilómetros, jamás. Y el trabajar, sí, por supuesto que estoy haciendo el ejercicio, por supuesto que también consulto información para hacerlo de la mejor manera, pero lo más importante es que me lo creí yo,
y que lo estoy logrando. Y mi cuerpo responde, es que a la gente, yo le diría hoy también como parte de las recomendaciones finales es obsérvese, observe eso que le incomoda, qué mensaje le está dando, ¿verdad? Si es el sobrepeso, Sí. si es el sentarse a comer, si es el ir a situaciones sociales, si es el tema de tener pareja. Normalmente todo está relacionado y podemos solucionarlo de una forma bastante más simple que la que usted probablemente lo ha venido haciendo, porque volvemos a lo mismo, nosotros aquí no solo hablamos desde un estudio que hemos realizado, sino que en este caso hablamos de la experiencia y qué frustrante que es, ¿verdad, Evo? Por eso yo digo, a mí pregúnteme, yo conozco todas las pastillas, conozco todas las dietas, he hecho el loco de pasarse a punta de sandía un fin de semana, ¿verdad? Que el cuerpo lo resiente. Yo incluso, Claro. yo les digo que yo mido 1,72 m y soy de contextura, digamos, grande, ¿verdad? No soy de esas personas delgadísimas de hueso pequeño. Y en mi época, cuando yo estaba en el colegio, se pone de moda pesar 100 libras. Por Dios, y lo logré, lo logré, sí, a punta de agua, ¿verdad? Y lechuga, como dice uno. Pero fue muy frustrante porque lo logré y la gente me decía, ¿pero qué le pasó? ¿Está enferma? Claro, porque ese peso no es para mi contextura y para mi tamaño, entonces no se veía Sí. bien, ¿verdad? Yo lo que traté fue de encajar en un molde que en aquella época estaba de moda. Entonces, es muy importante, primero, este autoconocimiento, por qué quiero estar más delgada, ¿verdad? ¿Qué es lo que me hizo engordar sobre estas emociones? ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me lastima? Para poder empezar, porque incluso el trabajo que nosotros no hacemos magia, lo que hacemos es trabajar en conjunto con la persona, ¿verdad? Y trabajar con ella, con las herramientas que nosotros tenemos, pero también con la información y los deseos que la persona tiene de estar mejor, porque no tenemos por qué aceptar condiciones que nos limitan, ¿eh? Sí, y Patri, es cierto, o sea, ahora, hoy en día hay montones de documentos que avalan toda esta información. Ahorita me acuerdo, hay un libro de la autora Anissa Carey que se llama La evolución de la epigenética. Nosotros en la bioneuroemoción trabajamos también a través de la epigenética, donde hay un estudio que está certificado y comprueba cómo incluso en estados gestacionales, desde ahí ya nos programan nuestro inconsciente. Por ejemplo, ese estudio que la doctora Anissa Carey cuenta ahí es en una época de guerra con un grupo de mujeres embarazadas. Entonces hicieron estudios de las mujeres que al inicio del embarazo pasaron la hambruna que se dio en ese momento, eran los tiempos de concentración. Me acuerdo ahorita, no preciso el detalle, las fechas, pero era en esa época de las concentraciones, de todo esto, ¿verdad? Y hicieron otro estudio con las mujeres que sufrieron hambruna finalizando el embarazo. Las mujeres que estaban iniciando el embarazo, esos niños los monitorearon y ellos tuvieron problemas de sobrepeso. ¿Qué pasa cuando una persona tiene hambre? Reserva, el cuerpo guarda. Claro. Entonces, esos niños reciben esa información de necesidad, de carencia, de peligro, de morir de hambre, y ahí se activa el miedo, el mecanismo del miedo, y entonces empieza a acumular, acumular. Y el estudio con las mujeres que fue al finalizar el embarazo, esos niños tuvieron un peso normal y no tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque en los 3 primeros meses de embarazo son muy importantes porque ahí es donde se forman muchas de estas creencias, mucha de esta interpretación y muchos de estos programas. Entonces, incluso en este estudio, hasta una tercera generación arrastraron el problema de obesidad por un miedo inconsciente o una historia familiar de carencia de hambre. Por ejemplo, en una sesión muchas veces uno indaga, cuando nos vamos a esta parte del transgeneracional, bueno, en su familia hubo personas que vivieron situaciones de hambruna, porque ya desde nuestra abuelita, o sea, el óvulo que nos dio vida a nosotros estaba en nuestra abuelita. O sea, todo lo que abuelita vivió, yo lo tengo en mi información epigenética. Ajá. Y la expreso de acuerdo al entorno familiar que viva. No siempre se expresa, pero sí se expresa de acuerdo a ese entorno emocional familiar que viva. Entonces, es muy amplio, de verdad que como decís vos, Patricia, una hora, uno apenas toca una pincelada. Les dimos una pincelada y por lo menos les hacemos llamar la atención de que realmente, dice el doctor Bruce Lipton, de la biología de las creencias, que realmente las células no,
lo que reciben es la información de afuera, que realmente él, que es un científico muy reconocido, dice que no existe la obesidad hereditaria, sino que lo que se heredan son los malos hábitos y las creencias. Así que bueno, aquí les dejamos la inquietud de que realmente no tiene por qué aumentar de peso por la pandemia, no tiene por qué conservar el que ya traía, que es momento para aprovechar estos espacios para ver para adentro, para el autoconocimiento y para empezar a sanar. A veces solamente el hacer conciencia, nosotros ya empezamos a resolver muchas cosas, pero si además necesita apoyo, pues aquí estamos para servirle. Porfa, contanos a dónde te pueden localizar, ¿verdad? ¿Cómo coordina uno sesiones con vos? Ok, bueno, en redes sociales, Eugenia Fumero, Facebook, Instagram. En Instagram, bueno, en YouTube también subo contenido. En Instagram hay un link que es donde están las guías gratuitas descargables con este tema del sobrepeso, donde está cómo agendar una llamada gratuita para ver si este programa es para ti, si este método te va a funcionar, porque yo digo, la herramienta en mí funcionó y en muchas clientes mías ha funcionado, pero hay que estar dispuesta. Entonces, ¿qué tan dispuesta estamos? Por eso a mí me gusta siempre conversar con mis clientes antes de iniciar un proceso y bueno, y explicarles en qué consiste. Entonces, en Instagram, ahí está el Linktree, Eugenia Fumero, lo pueden ver, descargar el contenido que hay ahí. Y si quieren agendar una llamada gratuita conmigo, pueden hacerlo para descubrir más de este proceso tan hermoso que a mí me ha funcionado mucho y me cambió mucho la vida, definitivamente. Definitivamente, porque nos impacta en muchas áreas. Y bueno, yo les recuerdo el WhatsApp para las sesiones conmigo, 7113-7383. También me pueden dejar mensaje aquí en el Facebook de Conexión. Yo transmito por el Facebook de Voces por Media Calle, que es la plataforma global de todos los productores, y cada uno de nosotros tiene su Facebook. En el caso mío es Conexión en Positivo, donde encuentran información positiva, información relacionada con creencias, videos, y ahí pueden también en el Messenger agendar la cita o, como les digo, por medio del WhatsApp. Son herramientas donde vemos resultados más rápidos, como decimos Evo y yo, es que nos encanta todo esto de las herramientas alternativas porque hemos visto efectos en nosotras primero y por esta razón empezamos a trabajar con las personas. Así que aprovechemos el tiempo. Ahorita nos están limitando un poquito más la acción. Bueno, pues aprovechemos el tiempo porque estas sesiones las podemos hacer nosotros presenciales si el cliente así lo desea, pero también virtuales. Entonces no hay que tampoco esperar a que nos liberen un poquito para empezar a trabajar en nosotros. Y nunca sabemos por qué las circunstancias se dieron, por qué usted está en la casa hoy a esta hora justamente viendo el programa. Y recuerde también que el video queda en YouTube. Queda en la biblioteca de Facebook de Conexión y de Voces por Media Calle para que por favor lo comparta con otras personas. Un millón de gracias. Creo que esto da para hacer programa 2, 3, 4, 5 y además para abordar desde distintas áreas, ¿verdad? Donde incluso podemos enfocarnos en una emoción específica y hablar todo el programa de eso. Pero bueno, sí, ya tendremos futuras oportunidades. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias, Patri, por invitarme. Muchísimas gracias a todas las personas que están y van a ver este programa posteriormente. Y Patricia dijo algo muy importante, no es casualidad que estés ahí, no es casualidad que nos estés escuchando. Y casi que me atrevo a decir que de la historia personal que hemos compartido, Patricia y yo, alguna ha resonado contigo. Y solo el hecho de decir, ay, sí, a mí eso me pasa también, o sí, pasé esto, ya ahí diste el primer paso porque ya hiciste conciencia. Y es seguir, o sea, no es casualidad que uno llegue a este programa y que compartamos esto. Por eso yo también digo, no es casualidad que la historia que viví, que yo creía que era de terror, hoy me tiene aquí conversando con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Y gracias, Patri, encantadísima, de verdad, siempre de conversar contigo y pues más programas más adelante ya enfocados en alimentos, en emociones específicas. Así es. A ustedes muchísimas gracias, para todos los que nos acompañaron ahorita, a todos los que, como dice, verán el video más adelante. Y aquí los esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la noche, Conexión en Positivo, y todos los días de la semana aquí encuentra información maravillosa, legal, administración, salud, yoga, bueno, de todo lo que usted quiera, contenido de calidad aquí en Voces por Media Calle. Así que aproveche el tiempo para ver información que lo nutra, que lo alimente. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.